y ahora están haciendo un ministerio muy, muy desarrollador, muy bueno en un lugar allá en Colombia que se llama Carmen de Viboral, junto con nuestro hermano Ramón. El hermano Wilson es graduado de la Escuela de Predicadores en Panamá, y para la honra y gloria de Dios, estuve en una misión que tuvo en la selva con Panamá y Colombia, cuando durante sus estudios fue picado por un animal que le colocó una bacteria en su cuerpo, y le ha venido, no han podido saber exactamente qué es, y le ha venido estropeando sus extremidades. Ha sufrido mucho debido a esto, pero gracias a Dios, Dios tiene un propósito. Él ha venido sufriendo mucho de esta enfermedad, y a veces lo tumba a la casa por 8 días, por un mes, que no se puede mover. Pero gracias, cuando Dios le da la oportunidad y la salud, la fuerza, que siempre viene de Dios, él está siempre presto a predicar, a evangelizar, a visitar, junto con su esposa Adriana. Y también la esposa, nuestra hermana, también está sufriendo ahora de diferentes enfermedades en su cuerpo, dolores de cabeza, se le dobló un pie, un tobillo, bueno, pero bueno, la bendición es que los tenemos aquí, es una bendición tenerlos con nosotros, y gracias a Dios por ello, por cada uno de ustedes ahí que están con nosotros. Bienvenido, hermano, bienvenidos a cada uno de ustedes. Dios nos bendiga. Adelante, hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano Alejandro. Gracias por esa presentación, mi hermanazo. Somos una casa de enfermitos, la verdad. Nos mantenemos muy enfermos, hermanos. Aunque no parezcamos, sí hemos padecido pues como algunas enfermedades, pero igual no ha sido pues como impedimento para hacer la obra del Señor. Antes ha sido una bendición. Igual Dios utiliza todos los medios y los propósitos pues como para que su nombre sea glorificado. Entonces para nosotros Amén. es una bendición, independiente de que estemos enfermos o estemos aliviados, siempre vamos a predicar la palabra de Dios, mis amados hermanos. Hermanos, déjenme saludarlos. Yo los saludo acá rápidamente. Por acá va mi hermana Alejandro, Daniela John, Adriana Quintero, que es mi esposa, la hermanita Alba Herrera, Alexis, Alexander Martínez, a Ana, Dina, Edil, Eduardo Sandoval, Elizabeth, Geomer, iPhone, Josefina Binavides, Lidia Saunder, Olga Arango y Perfecto Soto. Perfecto Soto. Mis amados hermanos, un fuerte abrazo. Me encanta poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. De hecho, ayer teníamos servicio ahí en el Carmen. Amén, hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias, mi amada hermana. La verdad no pude dar el mensaje, hermanos, porque me encuentro un poco disfónico, pero sin embargo así me arriesgué y yo fui el que le escribí, hermanos, al hermano Alejandro y al hermano Daniela John para que me dieran hoy el privilegio de poder traer la palabra. Hermanos, esto es una de las cosas que más me llena. Esto es una de las cosas que más me alivia, tanto física como espiritualmente. Entonces, por eso trato de buscar tanto estos espacios para estar bien en todas las áreas, mis amados hermanos. Hermanos, no sé si de pronto recuerdan, no la clase que tuvimos pasada, que fue un poco polémica, y estas clases son bastante fuertes, hermanos. La idea no es entrar pues a polemizar, porque verdaderamente lo que nos enseña la palabra de Dios es palabra de Dios. Ya lo demás son opiniones, y en opinión, libertad. Yo no sé, hermanos, si de pronto recuerdan hace algún tiempo que estábamos hablando de Mateo capítulo 9, perdón, Lucas capítulo 9, versículo 57. No sé si alguien tiene memoria acerca de este versículo, hermanos. Si de pronto alguien tiene memoria, me gustaría que refrescáramos un poquito. Mi hermano Alejandro, no sé si de pronto recuerda algo, mi hermano Daniel, mi hermanita Lidia Saunder, no sé si alguien recuerda algo.
lo podemos leer. Yo lo voy a leer rápidamente. Tranquilos, hermanos, que esto suele suceder. Muchas veces tenemos una mente a corto plazo, otros tendrán una memoria pues que nada se les olvida. A mí todo se me olvida y todo lo tengo que estar recordando, entonces no hay ningún problema, hermanos. Vamos a hacer un Bueno, pequeño Wilson, recuerdo. ¿cuál es el pasaje? Lucas, ¿cuál, Sí, mi perdón? hermano. Lucas capítulo 9, versículo 57. Se los voy a leer, mis amados hermanos. ¿Listo? Amén. Muy bien. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Solamente desglosamos esa parte. Hermanos, qué pena, ese día también, yo les voy a recordar bien ese día, hermanos. Yo ese día lloré mucho. No sé si de pronto recuerdan, hermanos. Ese día, hermanos, me tocó mucho este mensaje. Entonces, no sé si de pronto traen algo a colación, mi hermano, si de pronto recuerdan algo. Bueno, no, no importa. No importa, mis amados. Bueno, Pues como que estamos bloqueados. vamos a desbloquearlos, mi hermano. Listo, vamos a hacer un desbloqueo. Bueno, acá el punto es, yendo ellos, ¿cierto? Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiría donde quiera que vayas. Acá lo que nosotros observamos, mis amados hermanos, es que Lucas no nos dice quién es el que iba por el camino. Y Lucas, a Lucas no le interesa describir quién es este personaje. Pero Mateo sí nos describe quién es este personaje, el que se le ofrece a Jesús y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré a donde quiera que vayas. Cuando nosotros vamos a Mateo, Mateo nos muestra otra óptica. Yo no sé si recuerdan, mis amados hermanos, que hablábamos de los libros sinópticos, de los evangelios sinópticos, y es que cada uno tiene una perspectiva totalmente diferente, pero es el mismo escenario. Listo, a Lucas no le interesa verdaderamente decirme quién es este personaje que le dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, pero a Mateo sí le interesa mostrarme quién es este personaje. Entonces veíamos que eran dos, que era un escriba. Cuando nosotros vamos a Mateo, exacto, cuando vamos a Mateo capítulo 8, versículo 19, Mateo me narra este mismo escenario. Es el mismo escenario. Entonces vemos este mismo escenario y vemos las clases de escribas que se veían para este tiempo, mis amados hermanos. Entonces eran dos clases de escribas. Los escribas eran aquellos secretarios legales pues para ese tiempo y eran dos clases que habían para ese tiempo, unos de clase baja y otros de clase alta. Entonces, este escriba le dice a Jesús, Jesús, te seguiré donde quiera que tú vayas. Cuando nos vamos, mis amados hermanos, al original, cuando vemos esta palabra, te seguiré donde tú vayas, y teniendo la descripción de qué era un escriba, verdaderamente vemos que tenían una posición, un estatus social, un reconocimiento, y eran personas muy importantes, entre comillas, dentro de una sociedad. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, pues nosotros diremos, bueno, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hermanos, a mí esto me deja una gran lección y es una cosa impresionante porque cuando nosotros nos vamos al original, vemos y encontramos que este escriba le dicen unos verbos subjuntivos y cuando observamos en los verbos subjuntivos en el original, que es en el griego, mis amados hermanos, este escriba no le estaba haciendo una afirmación acá. Este escriba le dice, Señor, posiblemente te seguiré donde quiera que tú vayas.
Entonces es muy interesante porque nosotros observamos que acá hay una afirmación, pero acá no hay una afirmación, mis amados hermanos. Obviamente, este escriba sabía cuáles eran las consecuencias de seguir a Cristo y él no lo iba a seguir por más ni menos, a no ser de que él tuviera unas convicciones totalmente arraigadas y su fe estuviera, mejor dicho, por encima de cualquiera de los apóstoles. Pero no, este escriba le interesaba más que su posición, su estatus social, y él no iba a dar eso simplemente por irse a sufrir. ¿Por qué les digo que a sufrir? Cuando nosotros observamos en el versículo 58, mis amados hermanos, y le dijo Jesús, acá es donde nosotros vemos la respuesta. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces, cuando Jesús le responde de esta manera, Jesús también le responde con unos verbos subjuntivos. Y él le dice, listo, si quiere sígame. Eso es decisión suya, pero posiblemente donde nosotros lleguemos, Jesús, siendo Dios, conociendo, teniendo todos los atributos, siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente, Jesús le dice, y conociendo lo que este hombre tenía en su corazón, él le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Venga, sígame. Pero posiblemente donde nosotros lleguemos no vamos a tener donde recostar la cabeza, no vamos a tener donde quien nos alimente, vamos a aguantar hambre, vamos a aguantar frío, vamos a aguantar una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué dice este escriba? No, yo más bien me quedo acá si sigo siendo escriba. Entonces, hay unos posibles acá. El original nos lleva, mis amados hermanos, a darle una interpretación correcta a estos dos versículos. Cuando observamos eso, hermanos, ¿qué es lo que más nos detiene a nosotros para seguir a Cristo? Pregunto, ¿qué te detiene a ti o qué detiene al mundo para seguir a Cristo? ¿Qué creen ustedes, mis amados hermanos? Cualquiera lo puede hacer. Puede ser la posesión que tenga la persona. Eso ha impedido a mucha gente la posesión que tiene, el dejar lo que tiene. No lo tiene que dejar, sino dejar eso en manos de Dios. O a veces lo que está haciendo, se está orando en el pecado, está agarrado a él, que no lo puede soltar por seguir a Dios, por seguir a Jesús. A veces la cultura también, por ejemplo, los que venimos de la iglesia católica, muchos de los que venimos de la iglesia católica nos oponemos al bautismo porque hey, mi papá y mi mamá me bautizaron, así que ¿por qué me voy a volver a bautizar? Si no, más bien ellos se van a poner bravos conmigo. El miedo a la familia, miedo al que dirán. Yo siento que más que eso, mis amados hermanos, porque por eso es tan importante cuando nosotros nos vamos a estos textos y los desmenuzamos de una manera y le damos una interpretación correcta. Estos escribas tenían una posición alta. Muchas veces, hermanos, lo que más nos impide a nosotros es dejar nuestras zonas de confort, hermanos. Eso es lo que más es que a nadie le gusta que lo incomoden, hermano. Si usted está en un buen trabajo, usted tiene una buena posición, usted tiene un reconocimiento social, mi amado hermano y hermana, y a usted le dicen, venga, siga a Cristo y deje todo. Dígame si, y yo sé que muchos lo están pensando, pero dígame si fácilmente alguien de ustedes tomaría la decisión así inmediatamente, que alguno de ustedes esté ganando 10,000, 17,000 dólares y que le digan, venga, deje todo eso y venga, sígame y vámonos a sufrir posiblemente. Entonces, una de las cosas, mis amados hermanos, que más nos detiene a nosotros a seguir a Cristo es obtener responsabilidades
responsabilidades, hermanos, espirituales y salir de nuestra zona de confort. Entonces eso es lo que nos muestra estos versículos. El miedo de salir de una zona de confort, mis amados hermanos. Cuando nosotros observamos el versículo 59, hermanos, que es un versículo bastante, de hecho ha sido un versículo bastante particular, y yo quiero que alguien me hable acerca de este versículo, porque lo escuché mucho y yo dije, no, esto tiene que ser otra interpretación, porque como yo lo he escuchado, esto a mí no me enseña y no me edifica nada. Entonces vamos a ondear bastante este versículo, mis amados hermanos, y vamos a observar todo el aprendizaje que nos deja el versículo 59. Cuando nosotros vamos al versículo 59, la palabra nos dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, acá lo interesante que nosotros vemos es que ya no hay alguien que se le está ofreciendo. Acá es Jesús el que toma la iniciativa y le dice, él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y vemos en el versículo 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Quiero, mis amados hermanos, porque yo sé que muchos hemos escuchado este texto. Este texto no es nuevo para ninguno de nosotros. Cuando lo referimos al versículo 60, cuando dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Quiero escuchar sus opiniones y quiero escuchar qué han escuchado ustedes acerca de esta enseñanza, mis amados hermanos. Tranquilo, esto, mis amados hermanos, no es para corcharlos, esto es precisamente para que nos edifiquemos. Entonces, lo que se les venga a la mente, pueden arrojarlo tranquilamente, que no es para hacer ningún señalamiento. Antes, precisamente, para ir corrigiendo todas esas enseñanzas que nos han venido, valga la redundancia, enseñando, siento que de una manera errónea. Entonces, dígame, ¿qué han escuchado ustedes, mis amados hermanos, acerca de ese versículo? Y pueden hablar las hermanas también, opinar también las hermanas. Sí, no, claro. Esto está abierto para todos. Claro que sí. De hecho, me gusta cuando las hermanas participan porque las hermanas son muy activas. Entonces, me gusta mucho escucharlas. Hermanas, entonces, bien pueda, hablen. No les dé pena. Alba, hable. Pero no todas a la vez, ¿no? De a una, como dice mi hermano Leonel. No les dé pena. Pero deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué han escuchado ustedes acerca de este texto, mis amados hermanos? Ahí estamos viendo de cierta forma, vea, lo que tú dices, el confort. Podemos estar en algo que nos sentimos bien, estamos bien ahí donde estamos y no queremos hacer aquello que debemos de hacer. Exacto, sí. Y que de pronto has escuchado alguna enseñanza acerca de esto, mi hermano, cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué has escuchado, mi hermano, acerca de esto? Yo pienso, hermano, que si Jesús dijo así es porque ellos no eran cristianos. Es porque ellos, bueno, vamos apuntando, hermanita, vamos apuntando a la torre, como dice un escritor. ¿Qué más? Gracias, hermanita, por el aporte. Gracias, mi hermano Edith, que ahí nos vamos acercando. Esto lo vamos a... Me sacó el Facebook. Yo pienso que Jesús... Pienso que se refería a que debemos dejar de darle prioridad a lo que pasa en el mundo y seguir a lo espiritual, ¿no? Bueno, darle prioridad no darle prioridad a lo del mundo y seguir lo espiritual, ¿cierto? Sí. Excelente, sí.
Pero, Yo pienso, hermano, sí, sí, hermanita, sí. yo pienso que eso le dijo nuestro Señor Jesús, que teníamos que dejar todo, donde dice, deja que entierren a sus muertos entierran a sus muertos y sus muertos a los suyos. Quiere decir que no eran evangélicos y que para que fueran evangélicos tenían que dejar todo atrás para seguirlo a él. Dejar todo atrás para seguirlo a él, sí. Excelente. ¿Qué más han escuchado? Vea, hermano, yo les cuento algo. Ay, que más no? le ayuden. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Ajá, sí. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado? De hecho, me gusta todos los aportes que están dando. ¿Quién le pregunta qué? ¿Por qué Jesús dice que deje que entierren a los muertos? Que los muertos entierren a los muertos. Preguntémosle a alguien. Rapidito. ¿Qué significa cuando Jesús dice que... Espérate, vaya, que se le va a preguntar, ¿no? ¿Qué significa cuando Jesús dice que los muertos entierran a los muertos? Sí, sí, mi bella hermana. Ay, no. ¿Cuál está leyendo con el 59? Ay. Ingrid. Que me conecte, me va a llamar. ¿El 59 está leyendo? Mi hermano, de pronto mi hermano Daniel ha escuchado alguna enseñanza acerca de este versículo. Bueno, ¿cómo puede un muerto enterrar a un muerto? Ajá. Aquí lo que quiere decir es de que es el muerto espiritual que entierra a sus propios muertos. Mientras que si me sigues a mí, tú vas a tener vida, tienes vida. Entonces, por consiguiente, preocúpate más ahora de las cosas espirituales, de las cosas de vida, más que de las cosas de muerte, que de las cosas, o sea, que son las cosas mundanas. Bueno, acá hay algo, mi hermano, acá hay algo bastante interesante. Eso es lo que normalmente nosotros hemos escuchado, ¿cierto? Que los muertos físicos vayan y entierren a los muertos espirituales, ¿cierto? No sé si de pronto han escuchado eso. Mi hermano Alejandro ya hizo caritas, no sé si de pronto... Que los muertos físicos vayan y entierren a los muertos espirituales. Perdón, que los muertos físicos vayan y entierren a los muertos, que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Perdón, me estaba enredando. Que los muertos espirituales vayan muertos a los muertos físicos. Eso es lo que normalmente hemos escuchado, ¿cierto? Bueno, si eso fuera así, ¿qué enseñanza me dejaría que un muerto espiritual vaya a entierre a un muerto físico? ¿Qué gran lección me dejaría eso a mí? Que un muerto espiritual entierre a un muerto físico. ¿En qué me edifica a mí eso? Bueno, en nada, porque los dos están muertos ante Dios. Exacto. Me gusta, a mí me gusta mucho, hermano, que participen, precisamente porque esto nos ayuda a abrir un poquito más la mente y empezamos a tener una mente más de apertura, mis amados hermanos. Entonces, si a mí me enseñan, hermanos, este versículo de esa manera, que un muerto espiritual vaya y entierra a un muerto físico, yo le digo, no, hermano, usted a mí no me está dando una lección y usted a mí no me está enseñando verdaderamente lo que Dios me quiere decir a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros observamos bien el versículo, mis amados hermanos, yo quiero que lo observen bien. ¿Cuántos personajes ustedes observan ahí? En el versículo 59. Le dijo a otro, no le dijo al primer escriba, dijo a otro. O sea, Ajá. Es Jesús, el escriba y otro. Exacto. ¿Cuántos personajes ven ahí? Analicen bien el texto, mis amados hermanos. Son 4, junto con el papá. No, excelente, excelente, hermanita. Son 4 personajes.
Ya, o sea, quedémonos ahí. Quedémonos ahí con esos 4 personajes, ¿cierto? Gracias, hermanita, por el aporte. Cuando miramos esta primera parte, mis amados hermanos, y observamos, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Quedémonos ahí. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Hermanos, para esto hay 3 posturas. 3 posturas de grandes teólogos, grandes personas que han analizado estos textos, mis amados hermanos, y una de ellas es, normalmente, ¿cada cuánto se sacan los restos, digámoslo en Estados Unidos? ¿Cada cuánto sacan los restos de una persona cuando no ha sido cremada? ¿Te lo sacan de dónde, hermano? ¿Cómo es? Acá le llamamos los restos, que ya es la persona momificada en huesos. ¿Al cuánto tiempo lo hacen en Estados Unidos? O no sé si lo harán allá. Pero sacarlo de dónde, no entiendo. O sea, de la sepultura, creo. De la tumba, la tumba. Aquí no tienen esa costumbre. Yo no me toco, no he escuchado tampoco. Usted compra el lugar para siempre supuestamente, pero lo que hacen es cuando va a enterrar a otra persona, si tiene 2 tumbas juntas, sacan las osamentas del anterior y las ponen en la misma caja o en otra, pero arriba. ¿Y al cuánto tiempo, hermanita? Bueno, ahí depende cuándo muera el segundo, porque pues están las 2 tumbas juntas en ese caso. Pero regularmente 5 años, 10 años. Bueno, acá, mis amados hermanos, normalmente se hace eso, creo que es 4 años en Colombia. Y a eso se le llama sacar los restos. En estos países orientales, hermanos, ellos lo hacen cada año. Ellos sacan los restos de sus difuntos cada año. Entonces, analizando esta parte, hermanos, este joven, analizando este primer texto, dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Dicen algunos expertos que este joven estaba esperando para ir a sacarle los restos a su padre. Esa es la primera postura. La segunda postura es que recientemente su padre había fallecido. Y la tercera postura que tenemos ante este versículo, solamente ante esta frase, es que su padre aún vivía y estaba esperando a que muriera para ir a enterrar. Sí, ya estaba viejito, tendría alguna enfermedad, o sea, estaba a punto de morir, pero no había muerto todavía. Exacto, pero esas son 3 posturas. ¿Qué piensan ustedes acerca de esas 3 posturas? Hermano, pero en la primera, si era que lo iba a sacar, no era enterrarlo entonces, o ¿qué seguía después de sacar eso? ¿Lo volvía a enterrar o qué? Ahí dependería del verbo en griego, de qué es lo que verdaderamente significa. Exacto. Lo que pasa es que, o sea, él no podía hacer absolutamente nada antes de cumplir con todo lo que su padre y todos los funerales y todo requería. Entonces, el entierro aún permanecía. Independiente de si ya lo había enterrado, entonces eso iba a permanecer hasta el día que él sacara los restos, que lo hacían era cada año. Entonces, pero a eso de sacar los restos le llamaban entierro. Sí, porque dice déjame sí, porque que vaya todavía, a enterrar. sí, exacto, sí, pero y entonces él tenía que cumplir toda esa parte fúnebre hasta ese día de sacarlo. Entonces todavía seguía muerto y todavía lo estaba enterrando. Entonces, pero esa es una postura. Eso es una postura, mi bella hermana. Ya las otras 2 es que, como les decía, que su padre recientemente había fallecido, y la otra era que su padre aún vivía y este joven estaba esperando para ir a enterrarlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál se acerca más
Yo pienso la segunda. La tercera, Wilson, la tercera. Porque era una costumbre, para los israelitas tenían que esperar para poder enterrar a los padres, como el hijo mayor, como antes de salir de su casa, tenía que dejar a su padre como después, no podía dejar a su padre sin enterrarlo antes de salir de su casa, era como una costumbre para los hijos mayores en Israel. Gracias, mi amada hermana. Entonces, la hermanita dice que la tercera, y por ahí había otro hermano que decía que la segunda. Yo voy con la segunda también. Listo. ¿Quién lo iba a enterrar? Pues el que le está diciendo que espere, que va a ir a enterrar al papá. Es el hijo. El hijo. Los otros hermanos iban a enterrar al papá. Listo. Gracias, mis amados hermanos, por esos aportes. Ya tenemos esas tres posturas, ¿cierto? Vamos a ir desglosando y vamos a llegar al punto de cuál es la postura correcta. ¿Listo? Quédense con esas tres posturas, mis amados hermanos. Hermanos, no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, si siente que voy muy rápido o que no han entendido, por favor me lo hacen saber, ¿listo? Y vamos retomando y nos vamos devolviendo, ¿listo? Pero solamente le quería preguntar algo. En eso de que sacaban las osamentas, los huesos, sí, ¿los volvían a enterrar o qué hacían con esos huesos? No, eso ya lo desechaban. Ellos ya desechaban eso. ¿Y a dónde los desechaban? ¿Cómo lo desechaban? ¿Cómo los desechaban? Esos ya los echaban a unas fosas. ¿Fosas comunes? Sí, sí. Ellas desechaban todo eso, precisamente para lo que estaba diciendo la hermanita. Pues no sé quién fue la que hizo el aporte, perdón. Que tenían que esperar un año o que tenían que esperar para evacuar y después meter el otro. Oh, sí, eso hacen acá, pero lo dejan ahí mismo. Es decir, lo vuelven a colocar en la misma tumba. Ponen al muerto que reciente y luego ponen a las osamentas ahí mismo. Ah, listo. No, ellos desechan. No las sacan, no las desechan, no, quedan ahí mismo. Listo, ellos sí desechan todo eso. Al menos eso he conocido aquí en Texas. No sé, cada estado acá también tiene sus leyes, pero no he indagado lo demás, pero aquí en Texas hacen eso. Sí, obviamente, y teniendo en cuenta que esos son temas culturales, mis amados hermanos. Por ejemplo, acá en Colombia también suele suceder mucho eso. La hermanita Olga está enterada acerca de eso también. Sí, mi hermano, pues aquí en Colombia lo que hacemos es sacamos los restos a los 3 años de la persona que fallece. Exacto, y luego ya lo llevan como para un osario donde van echando como los restos de cada de la persona, así como las familias, el papá, el hijo, todos los que están en el osario. Y ya eso se compra para seguir echando como la familia. Y aquí la costumbre en Colombia. Eso, los osarios. Sí, mi bella hermana. Muchas gracias, mi hermanita, por el aporte. Hermanos, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Pues está bien, vamos a lo siguiente, a ver cuándo, al grano, como el dermatólogo. Yo pienso, hermano, que son costumbres como en diferentes ciudades, sí, como dice la hermana de Estados Unidos, que allá no hacen eso, pero en Colombia sí hacemos eso, entonces son costumbres. Listo, vamos a seguir avanzando, hermano. Hermanos, acá hay algo muy importante y es la devoción y la característica que poseía un judío por sus padres. La devoción y la característica que poseía un judío por sus padres. ¿Alguien recuerda cuál es el 5º mandamiento? Honrar padre y madre. Exacto. Honrar padre y madre. Hermanos, eso para el judío era sagrado. Yo pregunto, ¿qué tan sagrado es honrar hoy en día a padre y madre? Ay, ay, ay. Todo depende. Hay hijos que sí lo hacen y... Sí, obviamente no se puede entrar en un concepto general porque hay hijos que honran verdaderamente a padre y madre, ¿cierto? Correcto, sí, sí. Pero ¿qué tan sagrado es eso para la población hoy en día, honrar padre y madre? Para este pueblo israelita,
Para el pueblo hebreo, mis hermanos, este quinto mandamiento, esto era sagrado. Y hay algo muy bonito que nosotros observamos acá en Éxodo capítulo 20, versículo 12, mis amados hermanos, y es, o sea, cómo Dios empieza con los 10 mandamientos y empieza por él. Honrenme a mí, hagan esto, hasta llegar al quinto mandamiento. Este es el eje central. El quinto mandamiento es el eje central de la sociedad, mis amados hermanos. Y cuando ustedes empiezan a leer desde el quinto mandamiento hacia abajo, ustedes ven que ya es una normativa, ya no para Dios, sino para una sociedad, mis amados. Para una sociedad. Pero entonces, ¿cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. Entonces Dios empieza con esto. Los judíos entendían perfectamente que era padre y madre. Dado eso ya por entendido, hermanos, cuando ellos podían violentar este quinto mandamiento, los judíos podían violentar este quinto mandamiento de la siguiente manera, y era golpear a sus padres, golpearlos, maldecirlos, descuidar a sus padres ancianos y el no proveerles una adecuada sepultura. Vamos bien hasta ahí, mis amados. Ellos estaban violentando este quinto mandamiento con estas 4 cosas. Cuando los maldecían, cuando los descuidaban, cuando estaban ancianos, cuando los golpeaban y cuando no les proveían una adecuada sepultura. Entonces ellos de una u otra manera estaban violentando este mandamiento y entraban en maldición cuando no hacían estas 4 cosas. Teniendo esto, hermanos, en consideración, hay algo que nos llama bastante también la atención, donde nos dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto era lo que nosotros en estos momentos estábamos hablando. ¿Cuál es la enseñanza que nos han dado verdaderamente acerca de este texto? Hermanos, si a nosotros nos enseñan este texto, que el muerto espiritual vaya y entierre a un muerto físico, no tiene ningún sentido, hermano. Nos están dando una mala enseñanza y una muy mala aplicación acerca de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Primero que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál era el concepto de muertos para los judíos? Habían 5, hermanos, adjetivos. 5 adjetivos que los judíos tenían para muertos. ¿Y cuáles eran esos 5 adjetivos? Primero, entraban los gentiles, mis amados hermanos. ¿Saben cómo los judíos llamaban a los gentiles? El pueblo de la tierra. Así los llamaban. No viven. El pueblo de la tierra no viven. 5 adjetivos que el judío tenía para los muertos. Primero, estaban los gentiles. Segundo, hermanos, estaban los ciegos, que los consideraban como muertos. Tercero, estaban los leprosos. Cuarto, estaban los pobres. Y quinto, estaban las estériles. Vamos bien hasta ahí, mis amados hermanos. No se me pierdan. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Vamos bien, pero estaba feo eso. Sí. Sí, mis amados. Entonces, 5 adjetivos que el judío tenía para una población, para una sociedad, por decirlo así. Entonces, ya sabemos cuáles son. Primero, los judíos. Segundo, los ciegos. Gentiles. No, los gentiles Tercero, son primero. Perdón, sí, los gentiles. Primero, los judíos eran los vivos. Primero los gentiles, segundo los ciegos, los leprosos, pobres y estériles. Wow. Eran los muertos para una sociedad dentro de una comunidad judía hebrea.
¿Por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? La idea es desglosar el texto de una manera correcta. Cuando nosotros, hermanos, observamos cuando esto fue dicho, estábamos todavía en el Antiguo Testamento, estábamos bajo la ley todavía cuando esto fue dicho. Y cuando nosotros vamos a Números capítulo 19, versículo 11, ¿qué dice? Alguien que me lo lea. 19, 11. Números capítulo 19, versículo 11. Para estos días la ley todavía estaba en vigencia, mis amados hermanos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Hermanos, los muertos evocaban, mis amados hermanos, a aquellos sepultureros. Ellos, los judíos, los consideraban muertos. ¿Por qué? Porque primero estaban inmundos, aparte de eso eran gentiles. Entonces, cuando nosotros vemos y leemos esa parte, la hermanita Lidia decía que habían 4 personajes. ¿Cuáles son? Era Jesús, el sí, escriba, hermanita. No, el otro escriba y el padre. Ahí ya no entra el escriba, hermanita. Sí, solamente estamos tomando desde el 59. A partir del 59. No, sin tomar en cuenta lo que pasó en el 58. Exacto. Porque ahí hay otro pensamiento. Entonces ahí lo que nosotros vemos son unas perícopas. Las perícopas son los pensamientos que introducen en cada lectura. Entonces, cuando nosotros ya observamos el versículo 59, mis amados hermanos, observamos sí a Jesús y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Está el padre. Y dijo Jesús, le dijo, deja que los muertos, ese es el 4º personaje. Entonces, deja ¿cuál que es el los 4º personaje? Los muertos. Deja que los muertos. Ah, ok, en el 60. Sí, sí. Exacto, sí. Deja que los muertos. Cuando observamos ahí en deja que los muertos, este es el 4º personaje. Ya desglosando esta parte, mis amados hermanos, observamos que el muerto era el sepulturero. No era el hijo el que lo iba a enterrar, mis amados hermanos. No era el hijo. Era el sepulturero, aquellos adjetivos a los que los judíos los consideraban muertos. ¿Por qué? Miren cómo termina el texto. Él le dice, tú ven, tú le está diciendo, ven y anuncia el reino de Dios. Él no le dijo, no, es que yo voy a ir a enterrarlo, o vaya y usted entiérrelo. No, cada persona tiene un oficio en este mundo, mis amados hermanos. Cada persona tiene una responsabilidad. Sí, pero a pesar de que el sepulturero sea el que lo entierre, que es el que agarre los restos, el que los ponga en la caja y lo sepulten como tal, pero el resto de la familia está prestando honores allí, ¿no? Está rindiendo honores. Pero no yo entendía que lo que él iba no es que iba a enterrarlo físicamente, que él iba a hacer el acto de enterrarlo, de embalsamarlo, o de lo que hicieran en ese momento, porque le ponían mirra y todo lo demás. Sí, claro, igual la ceremonia, ellos son participantes de la ceremonia. Pero yo lo que entendía es que cuando decía ahí de que entierra a mi padre, es, o sea, estar en el funeral, o sea, voy a enterrar, uno dice, así lo decimos nosotros también, voy a enterrar a mi papá, pero nosotros no somos los que lo enterramos. Exacto. O sea, nosotros vamos a participar del funeral, a rendir honores. Sí, mi hermano Daniel,
cuando nosotros cogemos y analizamos, por eso es tan importante empezar a desglosar estos versículos para darle una correcta interpretación, porque muchas veces las personas quedan con ciertos vacíos y lo que hacen es que empiezan a repetir lo que otras personas mal enseñado están dando. Entonces, hermanos, para concluir, siendo así, podemos destacar, mis amados hermanos, que uno de los impedimentos que una persona pueda convertirse en un buen seguidor, porque se trata de esos buenos seguidores y esos malos seguidores, y más bien se constituya en uno malo, es cambiar el llamado por un compromiso ajeno. Y para nadie es un misterio que todo hombre tiene distintas obligaciones que realizar en el decurso de la vida. Los amigos, el trabajo, la familia y el autoprogreso, hermanos, son cosas que generalmente han encerrado el círculo de la vida antigua y la moderna. Esto es algo normal. Hermanos, esto parece confirmar que al mal discípulo, sus oficios y diferentes compromisos le son primordiales antes que la causa del Señor. Mis amados hermanos, es decir, sus ocupaciones le impiden dejar que los muertos entierren a sus muertos. Que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando recordamos, hermanos, que previo al quinto mandamiento se encontraba el primero que decía: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuántos dioses tienes tú, mi amado hermano, en esta noche? Dios trabajo, Dios oficio, Dios mundo. ¿Cuántos dioses tienes para no seguir a Cristo? Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Ahora, una pregunta. Se me vino a la mente un pasaje, no me acuerdo cuál es, creo que era el de Eliseo. Cuando Eliseo se iba a convertir en el siervo de Elías, él también le pidió que fuera a su casa para poner todo en orden. Y así lo hizo. Entonces, ¿cómo hacemos la distinción entre poner algo en orden para poder estar disponible y hacerlo, o que sencillamente sí es una excusa como para no ir y bueno, ya después yo me zafo del compromiso de ir con Jesucristo? Hermanos, vean, cuando nosotros observamos el versículo 61, entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Mi hermano, si quieren, desarrollamos esto, porque es lo que usted está hablando, mi hermano Daniela John. Y precisamente se toma ese pasaje de Primera de Reyes, versículo 19, capítulo 19, versículo 20, mis amados hermanos. También lo podemos desglosar, si desean, para la próxima clase. Bien. Hagamos Willy, eso. yo Sí, pienso... sí, porque estamos interesados para verlo completo. Sí, para claro. despejar, creo que nos quedamos cortos de tiempo y lamentablemente sí, pues, sí. Pero dediquémosle hermano Willy, sí, yo pienso aquí que usted lo que nos está enseñando, o que entendamos, es que prioridad primero es Dios de todas las cosas, ¿verdad? Sí, mi bella hermana. De hecho, yo di estos son unas clases, hermanas, pero yo lo cogí con el tema del liderazgo. Buenos líderes hacen buenos seguidores, malos líderes hacen malos seguidores. Entonces,
lo enfoqué fue en esa parte. Yo sé que es un poco controversial, hermanos, pero esto nos enseña mucho. De hecho, son textos muy, digámoslo así, entre comillas, muy básicos, pero cuando se miran verdaderamente y se analizan, hermanos, a mí personalmente me dieron una gran lección, hermanos, y me ponen a reflexionar muchísimo acerca de cómo yo estoy haciendo las cosas para Cristo y qué tanta devoción y quién está en mí en primer lugar, mis amados hermanos. Muy bien. Muchas gracias. Primeramente, gracias, hermano Wilson. Entonces, lo invitamos para la próxima vez. Sí, claro que sí, mi amado hermano. Para la próxima semana. Terminar con esto. Hermanos, no sé si de pronto... o sea, no nos queremos quedar picados, ¿no? ¿Qué opinan? La idea no era enredarlos, hermanos, tratar pues como de desglosar esto de una manera sencilla. No sé si de pronto, hermanos, muy complicado. Lo que pasa es que cuando se manejan algunos, cuando vamos al griego, unas veces se vuelven tediosas las clases, pero esto, hermanos, es lo que más nos ayuda a nosotros a darle una interpretación correcta. Entonces, por eso... Es más, no me voy tanto al griego, sino a la semántica, mis amados hermanos, y por eso les hablaba acerca de esos verbos subjuntivos, qué era lo que Jesús quería decir, qué significa verdaderamente un verbo subjuntivo. Cuando tenemos nosotros eso presente, mis amados hermanos, ténganlo por seguro que cuando ustedes les hablen de estos versículos, ustedes van a decir, no, espérese un momentico, esto no es lo que me está enseñando a mí la palabra de Dios. Entonces la idea es tener claridad, mis amados. Además, tomando en cuenta la cultura de la época, de cómo era que verdaderamente ellos entendían las cosas. Es importantísimo, hermanos. Por eso también lo cogí desde un contexto judío. ¿Cuáles eran los adjetivos para ellos? O sea, ¿por qué Jesús le dice a este hombre, no, deja que los muertos? Bueno, cuando entendemos verdaderamente esos adjetivos, dentro de la cultura de ellos, quiénes eran los muertos, podemos entender y darle más, el pasaje nos da más luz, mis amados hermanos. Muy bien, hermano, gracias a Dios, gracias, hermano Wilson. Vamos a seguir adelante entonces con el servicio. Vamos entonces a tener las oraciones que tocan para este momento.